66.6 La voz de las tinieblas desde México. Transmitiendo desde las profundidades del Mictlán, en la ciudad monstruo, México Tenochtitlan. Con 100.000 watts de horror. Se han detenido ya las manecillas del reloj. Los habitantes de las tinieblas comienzan su peregrinar hacia el mundo de los vivos. En el monte ha comenzado el eufórico danzar de los nahuales. Las brujas se han arrancado las piernas para levantar el vuelo como bolas de fuego y han convocado a un aquelarre, ya que la señal oscura ha tomado de nuevo el control de la frecuencia radial y ya comienza su programa favorito, Historias Macabras para ir a dormir, aquí en tu estación consentida, Haxan Radio 66.6 FM, frecuencia macabra. La lluvia azotaba la tierra de la comunidad. Como látigos de agua helada, golpeaba el tejado de lámina corrugada de la humilde casita de Karen, con un estruendo que amenazaba con arrancarlo de sus frágiles soportes. Cada trueno sacudía los cimientos de tabique crudo y hacía temblar los pocos trastes de la repisa. Afuera, el mundo se había disuelto en un gris opresivo, convirtiendo los nopales en siluetas borrosas y amenazantes y el camino de terracería en un lodazal traicionero. El aire olía a tierra revuelta y a la humedad profunda que se colaba desde el pedregal y los bosques de pino que acorralaban al pueblo. Entre dos estampidos sísmicos del cielo, Karen escuchó algo más. No era el viento ululando entre las pencas de los magueyes, ni el golpeteo de la lluvia. Era un quejido, lastimero, agudo, desgarrado, como el llanto de un niño perdido, pero más salvaje, más desesperado. Venía de justo afuera de la puerta de tablones mal ajustados. El corazón de Karen, madre soltera en esa soledad agreste, dio un vuelco. Tomó la lámpara de pilas cuya luz amarillenta y débil apenas rasgaba la penumbra del cuarto de tierra apisonada y entreabrió la puerta sintiendo el frío húmedo como una bofetada. Ahí, en un charco de agua lodosa y helada que reflejaba la luna, estaba un animal, un perro o algo que le parecía. Negro, pelaje empapado y pegado a las costillas marcadas. Estaba encogido, temblando con una violencia que parecía a punto de desarticularlo. Sus ojos, grandes, redondos, de un amarillo intenso y antinatural. No miraba con el miedo simple de una bestia asustada. Miraba directamente a Karen, con una inteligencia profunda, sumisa y una angustia tan humana que le heló la sangre. En ese instante, el olor a campo mojado se mezcló con otro más penetrante, más visceral, un tufo dulzón y metálico, como de vísceras frescas recién abiertas al aire frío que se le clavó en la garganta. «Pobrecito, te va a llevar el agua o un coyote», murmuró Karen, su voz apenas un hilo sobre el estrépito de la tormenta. El animal respondió con otro gemido. Un sonido que vibró en el pecho de la mujer. Era una súplica clara, inteligible. La compasión, ese instinto peligroso en una tierra tan llena de misterio, venció a la cautela. Lo hizo pasar. El perro entró arrastrándose, dejando un reguero de lodo oscuro. Karen intentó secarlo con un trapo viejo, pero el animal se estremeció al contacto. Quiso apaciguar su hambre. Sacó tortillas frías y las remojó en los frijoles refritos de la cena. El perro no las comió, las devoró. Engulló las tortillas empapadas con una voracidad obscena, los músculos del cuello tensándose como cuerdas, los dientes amarillentos destellando en la luz débil. Cuando terminó, el animal se arrastró hacia el único petate en el suelo, donde su hija Letty, de apenas 7 años, dormía un sueño inquieto, arrebujada en una manta raída. Se acurrucó junto a los pequeños pies de la niña. Karen sintió entonces un escalofrío punzante en la nuca. Una certeza instintiva le gritó que aquello no era bueno.
Mejor te amarro para la noche, dijo con una voz que intentaba sonar firme, dirigiéndose más a sí misma que al animal. No vayas a espantar a la niña. Tomó un trozo de mecate grueso y áspero. El perro no se resistió, se dejó guiar dócilmente hacia el pequeño cuartito de baño, apenas un cubículo de cemento frío con un excusado y un lavadero oxidado. Lo ató con un nudo bien apretado un tubo de agua que subía por la pared, lo suficientemente fuerte como para retenerlo. Karen le dio una última caricia rápida, fría, en la cabeza. La mujer se acostó junto a Letty, abrazando a la niña con fuerza, buscando calor y consuelo. La fatiga la arrastraba, pero algo la mantenía en un limbo de angustia. No eran los truenos que seguían retumbando, eran otros sonidos más cercanos surgiendo de detrás de la puerta del baño. Primero, un raspado, suave, insistente, como de uñas largas y afiladas arañando la madera desde abajo. Luego, el sonido se volvió más frenético, más desesperado. Un chirrido de garras buscando salida. La madre contuvo la respiración. La hija se agitó en sueños murmurando frases incoherentes. Después, un gruñido, bajo, gutural, que surgía de las profundidades de un pecho animal. Pero el gruñido se quebró, se transformó en algo peor, en una risa contenida, rasposa, salpicada de jadeos. Una risa que no tenía alegría, solo una crueldad ancestral y un hambre insaciable. Karen sintió que el pelo de su nuca se erizaba. Letty gritó en sueños una súplica aguda. «Mamá, el perro tiene manos y quiere agarrarme». La mujer quiso saltar, quería correr al baño, quería gritar, pero una somnolencia anormal pesaba como plomo líquido y se apoderó de ella. No era sueño, era una parálisis que le oprimía el pecho, que le cerraba la garganta. Trató de mover un dedo, de abrir los ojos del todo, pero sus párpados pesaban toneladas. Solo podía escuchar los arañazos, la risa burlona y luego un crujido. Un sonido seco, nauseabundo, como de huesos siendo forzados más allá de su límite, desarticulándose con un chasquido húmedo y luego volviendo a ensamblarse con un roce áspero de cartílago y tendón. El sonido se repitió una y otra vez, como si algo dentro del baño estuviera remodelándose a sí mismo en la oscuridad, probando nuevas formas. El olor a vísceras frescas se intensificó, mezclándose ahora con un tufo a pelo chamuscado. La parálisis ganó. Karen, luchando inútilmente contra una fuerza invisible, cayó en un abismo de inconsciencia tan profundo como la noche misma. Antes del amanecer, un silencio espeso, cargado, cayó sobre la casa como un sudario. No había lluvia ya, no había viento, solo un vacío sonoro que pesaba más que el estruendo previo. Karen se despertó de golpe, como si la hubieran empujado desde un precipicio. El alba gris y lúgubre se filtraba por las rendijas de los tablones. Su cuerpo estaba empapado en un sudor frío. El corazón le martillaba contra las costillas con tal fuerza que le dolía. La cama estaba vacía a su lado, solo la manta revuelta. Un terror profundo, frío y afilado como el filo de un machete la empujó fuera del petate. Corrió hacia la puerta del baño que estaba entreabierta. El nudo del mecate no estaba roto, yacía en el suelo del cemento húmedo, deshecho con una precisión espeluznante. Como si dedos hábiles, no garras, lo hubieran deslizado y soltado con paciencia perversa. No había rastro del perro, solo quedaba impregnado el aire viciado, un olor nauseabundo. En el suelo, cerca de donde estuvo atado, un pequeño charco oscuro, espeso, reflejaba la luz gris. Karen no necesitó tocarlo. El olor a sangre vieja y a algo más innombrable le confirmó su naturaleza. Gritó desesperada. «Letty, mi niña». Su grito se ahogó en la habitación vacía. El petate estaba deshecho,
la almohada pequeña hundida donde había estado su cabecita. Un vacío que le arrancó el alma. Entonces lo vio, clavado con fuerza en la pared de tabiques resquebrajados con una espina de maguey. Había un trozo de papel arrancado de un cuaderno escolar. 4 palabras estaban escritas con una sustancia oscura, espesa, que aún parecía húmeda y olía a hierro y a bilis. Gracias por la comida. La letra era una burla grotesca, torcida, temblorosa, como el garabato de un niño que apenas sabe escribir, pero impregnada de una malicia antigua, de una sabiduría retorcida que disfrutaba del dolor. Karen salió tambaleándose de la casa, el papel arrugado en su puño. Afuera, la lluvia había cesado, lavado el mundo con una crudeza despiadada. El lodazal del camino relucía bajo el cielo. Buscó desesperada algún rastro, alguna esperanza, y allí, en el barro más blando, cerca de la cerca de alambre, las vio. Huellas, pero no eran las patas de un perro, eran pisadas grandes de hombre descalzo, con los dedos marcados. La mujer se acercó temblando, un hedor a pelo de perro mojado y sucio. El viento, ahora un silbido agudo y gélido que serpenteaba entre los nopales y los ocotes del cerro cercano, trajo un sonido. Un aullido, largo, desgarrador, lleno de una furia infinita y de un hambre insaciable. Pero no era el aullido de un coyote ni de un perro. Era complejo, era consciente. Era el sonido de algo que había sido humano una vez, que recordaba vagamente el lenguaje, pero que ahora solo podía expresar su perdición y su voracidad en un grito que helaba la sangre. Era el lamento del nahual. Karen se llevó las manos a la boca, pero el grito que llevaba dentro no salió. Se quedó atrapado en su garganta. Comprendió con una certeza que le quemó las entrañas que la compasión había sido su perdición. El nahual no había buscado refugio del aguacero, había olfateado la soledad, el miedo latente en una casa indefensa al borde del monte, había entrado por lo que siempre busca en los rincones olvidados de la sierra, en las milpas oscuras y las casas con cruces desgastadas en la puerta. La carne fresca, inocente y el miedo puro, ese néctar exquisito. Karen miró las huellas que se perdían hacia el pedregal, hacia la boca oscura del bosque, las pisadas de lo que se había llevado a su hija, las pisadas de la bestia que había cenado en su casa. Nuestro patrocinador presentó Historias macabras para ir a dormir. Tétricos relatos en la voz de Vladimir Vázquez. Sintoniza la próxima semana Haxan Radio para continuar compartiendo dulces pesadillas. Haxan Radio. Creamos horror.